Prólogo. El punto de ruptura búcido es la aceptación total de la vida, vivir, incluso. Cuando ya no tenemos deseos de vivir, esto se logra sabiendo morir en cada instante de nuestra vida, viviendo el instante, el aquí y el ahora, sumido en el eterno presente, en vez de abandonar el campo de batalla cotidiano. Yamamoto Tsunetomo. Cadena montañosa de Alemania, selva negra. Issei Odo caminaba a través del denso bosque, no tenía un destino en específico, sus lentos pasos y su respiración pausada así lo delataba. Habían pasado 10 años desde que dejó el grupo de XD. 10 años también de que dejó de ser siervo de Rías Gremory, su peón en su nobleza, cortando todo lazo no solo con el inframundo, sino con todo lo sobrenatural al que se había visto involucrado desde aquella vez. Recuerdos y promesas ahora no representaban ya nada para él, había tomado su decisión y no se arrepentía de ello, más bien, de no haberlo hecho antes, cuando las señales del cambio estaban frente a su cara, pero él no quiso verlas. El mundo está lleno de ingenuos e incautos y por desgracia él resultó ser uno de ellos, al igual que muchos antes que él. Culpó a su inmadurez de sus fracasos, pero pronto descubrió de fea manera que realmente no era así. No importaba si tenías o no conocimiento de la situación o si tenías o no los medios para prevenir eventos por demás desagradables y vergonzosos, simplemente las cosas pasaban, porque tenían que pasar. Su dueña y el amor de su vida, Rías Gremory, finalmente descubrió sus verdaderos sentimientos y por desgracia estos no estaban enfocados en Issei. Era una ironía el saber que a pesar de sacrificar todo por ella, terminó no solo enamorada de Riser, sino al poco tiempo casada con él. Riser había cambiado para bien. Durante todo el tiempo antes y después de la gran guerra contra la bestia del apocalipsis. Lo que le trajo no solo renombre y prestigio, sino también aquello que consciente o inconscientemente siempre quiso. Issei descubrió que el amor no se puede forzar o rogar, a pesar del dolor de ver a Rías en el altar jurando sus votos, porque él, siendo de la nobleza de Rías, tuvo que mostrar respeto y obediencia al nuevo jefe del clan Gremory. Una gran vergüenza para él. Después de este desastroso evento, surgieron aún más cosas que él no pudo prever ni mucho menos tratar. Akeno Imejima también había caído en el amor con un caído que servía al lado de su padre Barakiel. Cuando ésta se lo presentó a Issei, este no pudo más que solo felicitarle y desearle fortuna a lo que sea que hiciera de ahora en adelante. Akeno, en vista del buen entendimiento de Issei, pidió a este ser buenos amigos. El corazón de Issei sangraba profundamente, pero no debía mostrarlo, no tenía ese derecho, por lo que solo ahogaba todo lo que podía. Llorar no lo haría. No tenía por qué hacerlo. En vista de que su sentimiento nunca fue realmente correspondido, algo que el castaño nunca contestó mientras caminaba alejándose de ellos, el trío de la iglesia fielmente a su Dios, regresó al cielo a seguir su adiestramiento como exorcistas, ya que tanto Irina como Asia estaban bajo las órdenes del arcángel Miguel. Zenobia había sido liberada de parte de Rías como agradecimiento y muestra de amistad hacia ella, por lo que, contando con la aprobación del cielo, quedó como embajadora de este en el inframundo. El trío de la iglesia le dijo a Issei que no tenían tiempo para romances o noviazgos, ya que su dedicación así lo requería, pero al igual que Akeno, querían tener una amistad con Issei. Ser igual o mejor que la que tenían antes. Issei simplemente no podía tener una amistad con una chica con la que estaba enamorado, por lo que también, dejando ver su punto, simplemente dijo adiós y buena suerte. Rosue se decidió seguir con sus actividades escolares como profesora. Honestamente, era eso o regresar con el viejo verde de Odin, y viendo que de profesora ganaba más dinero que desempeñando su papel de Valquiria, pues era más que obvio el camino a seguir. Rosue fue la mujer que realmente llegó a querer, pero para ella la diferencia de edades y sobre todo el comportamiento de este fue lo que marcó la diferencia. En pocas palabras, inmadurez. Koneko le había dejado bien en claro que ella solo lo quería como lo que realmente era para ella, su senpai y nada más. Seguía bajo las órdenes de Rías y Riser. Para Issei y Odo todo resultaba tan agobiante, se estaba ahogando estando tan
cerca y a la vez tan lejos de Rías, viéndola sonreír y contenta al lado de su esposo Kerra. Una tortura. El día a día pasaron los años y hubo un evento que lo cambió todo para beneficio del castaño. Todas las facciones del mundo sobrenatural habían organizado un torneo para celebrar la victoria sobre la bestia del apocalipsis. Cualquiera podía participar y al ganador se le cumpliría un deseo, cualquiera que este fuera, y no lo dudó ni un segundo, y a pesar de tener muchas probabilidades de perder, se inscribió como uno de los concursantes de dicho evento. El castaño enfrentó no solo a sus amigos barra enemigos, como Balilu y Ficeros Airaork Bael, a los cuales con una extrema fuerza de voluntad derrotó, dejando sus reservas mágicas al límite de la vida y la muerte, esto aún contando con Draig, el dragón emperador rojo, sea cual fuera la causa por la que los demás lucharán. Para Issei eso no importaba, nada se interpondría en su deseo, aún a costa de su vida. Pasaría por quien fuera para lograrlo. Cuando finalmente ganó, aún con las heridas abiertas y sangrando profundamente, se situó enfrente de los líderes para exclamar su deseo. Decir que hubo muchas burlas de parte de no solo de Rías y las demás era un eufemismo. Ellas pensaban y creían que finalmente pediría ser lo que siempre quiso, ser el rey de harem, contado por supuesto con infinidad de chicas. Al escuchar todo lo que se decía y rumoraba sobre de él, las dudas en su cabeza se aclararon y ya no tenía ninguna duda o remordimiento por el paso a dar cuando las frías y duras palabras salieron de su boca. Dejó impactados, estupefactos a todos sin excepción. Nadie podía creer lo que pidió sobre todo el cómo lo pidió, ya que su imperturbable rostro sin emociones lo dejó en claro. Deseo dejar de ser siervo del clan Gremory, deseo cortar todo lazo con el mundo sobrenatural, lo que deseo es ser libre. Hubo un gran revuelo y consternación al respecto. Rías y las demás chicas no procesaban lo que habían escuchado. No tenía sentido. ¿Por qué pediría algo así? Pero al ver la determinación en su fiera mirada sabían que no había dudas. Los líderes no podían negar la petición del castaño porque en consternación retiraron las piezas de peón que yacían dentro de él. Al terminar el proceso después de años de no sonreír, Issei Gyoudo lo hacía. Al sentirse libre de todo y todos, al fin podría forjar su propia vida como debió de ser en un principio. La liberación no solo de su cuerpo, sino de su alma fue el mayor logro para él. No importaba ya lo sacrificado por él y por Draig, las peleas y todos aquellos momentos que significaron algo para él, aun si fueron o no ciertos, trajo satisfacción a sí mismo. En un círculo mágico, Issei Gyoudo desaparecía del inframundo y del mundo sobrenatural sin mediar una sola palabra. Touchaan, Issei fue sacado de sus pensamientos por una niña de no más de 5 años. Que lo veía inflando los mofletes. Se veía adorable a pesar de estar molesta. Esta niña era Hinata Gyoudo, su hermosa hija de tez blanca como la nieve, cabellera negra sedosa y profundos ojos del mismo color. Su cabello era sujeto con un listón rojo en forma de diadema y vestía un ligero conjunto de ropa para clima frío. Cuando Issei iba a responder a su hija, su otro pequeño acompañante también se hizo notar, al igual que su hermana. También expresaba su malestar. Touchan, tenemos hambre. Soujiro Gyoudo, hermano gemelo de Hinata, también reclama la atención de su padre. Sus estómagos rugían hambrientos como un dragón en ayunas. Soujiro, a diferencia de su hermana, tenía el cabello castaño. Igual que su padre, prácticamente era una copia al carbón de Issei de niño. Issei sonrió a sus hijos porque colocándose a su altura con su brazo derecho revolvía el cabello de la niña para después repetir la misma acción con su hijo. Muy bien, entonces vamos a acampar. Aquí les prepararé una rica cena. Además ya pronto caerá la noche y ustedes dos deben dormir, ¿de acuerdo? Nos contarás un cuento, Touchan. Esta era la exclamación de Soujiro. Sí, Touchan. Por favor. Perdía la niña haciendo su ataque más letal, el ojos de cachorro mojado bajo la lluvia, algo a lo que hice y estar expuesto a ese indiscriminado ataque. No podía negarse. Está bien. Pero se acostarán pronto, ¿de acuerdo? Les dijo a ambos con voz firme. Sí, y era el grito a coro de ambos niños. Issei solo rió ante sus
hijos, su mayor orgullo y por lo cual daría su vida tras encontrar un buen lugar para pasar la noche. Issei ya había hecho una alumbrada a la cual preparó la comida de los niños y para él puso un par de pescados, ya que se encontraba un río cerca. Después de un par de horas de cenar y jugar un poco con sus hijos, estos cayeron cansados, por lo que Issei los colocó dentro de la tienda para acampar. Los dos dormían profundamente mientras su padre permanecía sentado cerca del fuego que iluminaba la noche en Alemania. Sé que estás ahí. Sal de una vez y dime qué deseas. Este era el reclamo de Issei al voltear a ver hacia un determinado lugar del bosque. Pronto una figura de un hombre alto de cabello rojo y ojos aguamarinas y atos de presencia. Issei sabía quién en verdad era. Sí que eres alguien difícil de localizar, Issei, decía este mientras se acercaba poco a poco a la fogata. No lo suficiente por lo que veo, Sirches, decía este sin apartarle la vista, atento a cualquier movimiento que éste hiciera. ¿Qué haces aquí? Sirches Gremoriel Mou, Lucifer del inframundo, se sentó enfrente de Issei sonriendo, como recordadlo eventos pasados. ¿Sabes algo? No recordaba la última vez que estuve de campamento. Mi padre solía llevarme al bosque de los familiares y pasábamos días muy entretenidos. Aún hoy logro recordar esos momentos. Issei escuchaba. Para el Sirches siempre era así, tomaba la ruta panorámica para llegar a la misma situación pendeja que lo agobiaba. Era desesperante. En ocasiones, no estás aquí para recordar eventos pasados, así que dime de una vez ¿por qué no has dejado de seguirme en estos últimos días? Exigió el castaño Sirches. Suspiró, directo al punto. Bueno, no te culpo por ellos. Sé que tus últimos años no fueron muy agradables con nosotros y te extiendo una disculpa por todo lo que pasaste, decía este ahora mirándolo a los ojos. Aunque agradezco tu sincera disculpa, realmente nunca la pedí, no mucho menos la esperaba. Una disculpa debe darse en el momento dado, ya. Después esta perderá todo significado y valor, Sirches, pero gracias. Ahora Issei le daba solo una ligera sonrisa que de inmediato se borró. Para el Sirches no tenía por qué disculparse porque no había nada que disculpar. Todo se dio solamente eso. Issei, necesito tu ayuda. La voz de Sirches se volvió seria. El castaño arqueó una ceja en señal de duda ante lo que escuchó, pero antes de contestar decidió seguir escuchando. Recientemente ha habido ataques indiscriminados en todas partes. Tanto el inframundo como el cielo y Geigori han sufrido severos daños, no solo en su estructura. Debo ser sincero contigo y decirte que muchos han perecido debido a estos ataques. Por la poca información que tenemos, son renegados de todas partes que no están contentos con la paz lograda. Issei solo escuchaba observando detenidamente el fuego. Estos renegados están muy bien coordinados y entrenados. Hemos tenido escaramuzas con ellos y aún contado con Vali y los demás. No hemos podido detenerlos, son muy escurridizos. Sirches también al hablar mostraba algo de frustración, por lo que el castaño se pudo dar cuenta. ¿Y qué esperas que un mutilado yo haga? Este era el argumento de Issei, posado los ojos sobre el Mou Lucifer. Issei hace 5 años había perdido su brazo izquierdo a la altura de su hombro, en un ataque donde él y su esposa vivían junto a los pequeños. Issei podía hacer frente si hubieran sido simples terroristas, pero estos eran demonios y yokais. Estos iban con un solo objetivo en mente y no era otro que asesinar al Sekiryute, y para Issei Odo fue el día más triste y cruel de su vida, ya que, a pesar de poseer la voz de Gearkonderayg adentro, no pudo proteger a su esposa y todo su clan. Terminó perdiéndolos y su amada muriendo en su brazo, ya que el otro le había sido cercenado en el combate. Todos aquellos que atacaron su hogar y asesinaron a su esposa fueron asesinados cruelmente por Issei, quien, cegado por el dolor y la pérdida, no tuvo piedad con ellos. Issei, escúchame. Tenemos la fuerte sospecha de que estos renegados fueron lo que, bueno, enfrentaste. El castaño sabía o tenía una idea de esto, pero lo que más lo intrigaba y siempre se lo preguntó era: dime una cosa, Sirches, ¿cómo es que estos renegados habían dado conmigo?
Si ni siquiera ustedes sabían nada de mí o me equivoco. Sirches tragó saliva al oírlo, pero aún así le sostuvo la mirada. No lo sé, Issei, no tengo una respuesta para eso. Azazel averiguó lo que te pasó y me lo comunicó en ese momento. Quisimos ir y ayudarte. Pero ya cuando llegamos todo estaba en ruinas y no había señales de ti. Azazel siempre te has visto como un hijo y lo sabes, aun usando no fueras parte de nosotros. Él veía por ti, Issei sabía que a pesar de ser un inventor bueno para nada, Azazel tenía sus puntos buenos. Después de todo, él era el que más se acercó a él en sus momentos oscuros. No le extrañaba que él supiera de la desgracia del clan Yukishiro, al que pertenecía su esposa. Cuando terminó de hablar, Sirches se levantó y se dispuso a irse, dejando a Issei con sus pensamientos. Sé que tienes hijos y quieres lo mejor para ellos, Issei. La vida no ha sido muy buena contigo, te comprendo como padre al querer protegerlos y alejarlos de todo mal, pero aún bajo estas circunstancias uno debe tomar decisiones que no solo nos afectarán a nosotros mismos, sino a aquello que más amamos. No te obligaré a ayudarme ni ti miraré con malos ojos por si decides no hacerlo, pero si aceptas, pondré todo lo que esté a mi alcance para proteger a tus hijos tanto como lo hago con el mío. Búscame, Issei. Dicho esto, Sirches finalmente desaparecía dejando a un Issei meditabundo. Volteó a ver hacia la tienda de campaña donde dormían sus hijos y suspiró, cerró los ojos y habló. ¿Tú qué opinas, Drake? Sé que escuchaste lo que dijo el ciscón Issei Youdou hablaba con su compañero y mejor amigo. Compañero, creo que debes dejar de huir de tus enemigos. Sé que es difícil, pero no puedes seguir así. Esta no es vida para tus hijos y lo sabes. El dragón daba su punto de vista al castaño. Lentamente se dirigió a mirar a sus hijos mientras dormían y no pudo evitar una sonrisa al verlos. La niña abrazaba a su hermano como si fuera un peluche. Debes establecerte y darles una vida normal, que tengan amigos y disfruten su vida, compañero. Eso es lo que ella hubiera querido. Al escuchar al dragón, Issei se entristecía al recordar a su esposa. Su mundo giró alrededor de ella, ya que ambos se amaron con locura. El poco tiempo que estuvieron juntos, donde el amor de ellos se vio correspondido con sus hijos, Hinata y Soujiro, será difícil porque tendrás que apartarte de ellos un tiempo en lo que luchas contra quien sea este enemigo, pero recuerda que no estás solo, compañero, y mientras lo haces encuentra a una mujer que te ame y quiera estar contigo y tus hijos. Sé que nadie podrá reemplazar a tu esposa ni mucho menos opacas su recuerdo, pero debes darle una figura materna a tus hijos. Recuerda sus palabras finales, compañero. Issei miraba el cielo estrellado sobre el cielo de Alemania y recordó las palabras que aún hoy le resultaban tan tristes. Vive por ti y por mí, mi Issei. Hazlo por nuestros hijos. No dejes que la tristeza te embargue. Siempre estaré contigo, estaré donde pertenezco, en tu corazón. Issei lloraba profundamente como nunca lo había hecho. Dejó que su alma y corazón hablaran por él. Tomoe, continúa. Prólogo. El punto de ruptura búcido es la aceptación total de la vida, vivir, incluso cuando ya no tenemos deseos de vivir. Esto se logra sabiendo morir en cada instante de nuestra vida, viviendo el instante, el aquí y el ahora, sumido en el eterno presente, en vez de abandonar el campo de batalla cotidiano. Yamamoto Tsunetomo. Cadena montañosa de Alemania, Selva Negra. Issei Youdou caminaba a través del denso bosque. No